Bien, vamos a seguir entonces con el comentario de este parágrafo que estábamos comentando antes. Bien, esencialmente, por tanto, lo que ella busca es una caracterización adecuada de acción intencional. Está buscando todo el rato, va ensayando algunas y, en fin, desestima muchas de las que considera hasta que encuentra una que sí que le satisface. Estamos ahora en la página 52. Dice, por tanto, para comprender las dificultades que lo anterior entraña, consideremos la pregunta ¿por qué has tirado la taza de la mesa? Cuya respuesta sería he creído haber visto una cara en la ventana y me he sobresaltado. Esto es lo que llamará en algún momento del texto causa mental. Resulta interesante e iluminador, creo yo, por lo menos, acudir al texto de Rachel Wiseman en el libro que ustedes tienen subido parcialmente al campus virtual, que es un comentario, una guía, comentario del texto de Anscombe, publicado por Routledge. En la página 79, esta autora hace una distinción entre 4 tipos de, digamos, acciones, movimientos, digamos, y acciones según sean voluntarios, involuntarios, intencionales, no intencionales. Digamos, primero está la clase de cosas, de movimientos, digamos, que son completamente movimientos involuntarios, básicamente reacciones físicas, involuntarias para las que el cuerpo está preparado, digamos, orgánicamente, como por ejemplo el movimiento de los intestinos, o también, por ejemplo, una reacción ante un golpe que un doctor le da con un martillito en la rodilla de uno. Es decir, esa reacción, ese movimiento reflejo, sería un movimiento involuntario que nosotros, digamos, muchos de estos movimientos, digamos, involuntarios son conocidos por observación, es decir, forman parte, contrariamente a la clase de las acciones intencionales, de la clase de cosas que nosotros conocemos por observación, es decir, los conocemos al observarlo. Ella hace una advertencia y es que algunos de estos movimientos involuntarios los conocemos sin observación o los podemos conocer sin observación, pero muchos de ellos, es el caso, por ejemplo, del movimiento, por ejemplo, de los intestinos, que obviamente lo conocemos por observación, por ejemplo, si un doctor nos lo enseña en una pantalla, ¿no? De un monitor, o simplemente porque sabemos que ha de ser así a partir de una inferencia de lo que sabemos por los libros de medicina, etcétera, etcétera, pero no es algo de lo que nosotros tengamos una consciencia, un conocimiento directo. Bien, entonces, este ejemplo que ella pone aquí concretamente, digamos, pertenece a aquellos casos que podríamos llamar de reacciones físicas no controladas, donde la pregunta ¿por qué? Aquí se contesta no con una razón, no con una intención, sino más bien con una causa que antes he llamado mental, es decir, por ejemplo, el miedo ante un posible peligro, una posible amenaza que nos hace reaccionar automáticamente de una forma determinada. De forma tal que en ese sobresalto que hemos tenido volcamos una taza que había en la mesa. Lo hacemos no intencionalmente. Aquí ha habido una una respuesta a la pregunta ¿por qué? Y ha habido una pregunta ¿por qué? ¿Por qué has tirado la taza? Pero aquí, digamos, la respuesta no es la respuesta relevante que buscamos. Esto es muy importante. Entonces, si van ustedes al guión mío, que tienen subido al campus virtual, verán que lo que se dice aquí es que no preguntamos por las razones eficientes que puede estudiar, por ejemplo, la física. Para un sobresalto considerado como reacción involuntaria o acto reflejo puede indicarse una causa,
pero en el caso que nos ocupa preguntamos por las razones que motivaron o motivan la acción. Entonces, aquí, concretamente, el tipo de causa que está implicado es lo que Anscombe a veces a lo largo de este texto de intention llama causa mental. Por ejemplo, digamos, en la percepción de un cierto evento de amenaza o de posible amenaza. Entonces, puede decirse tiré la taza, pero no la tiré queriendo. Esto sería otra manera de responder a la pregunta ¿por qué tiraste la taza? Que ya de algún modo presupone una cierta intencionalidad por el sujeto, del sujeto, perdón. Entonces, de lo que se trata es de que el sujeto aquí, como no tuvo intención de tirar la taza, tiene distintas maneras a su disposición para anular la pregunta del por qué en el sentido relevante de las intenciones. Una manera sería tiré la taza pero no la tiré queriendo, sino porque me sobresalté. Indicamos con ello una causa y con ello respondemos a una pregunta por qué, pero no en el mismo sentido. Dice ella, aquí ya dejo el guión mío, me voy al texto propiamente de Anscombe, cuando ella compara este caso de la taza con, por ejemplo, ¿por qué en el testamento dejaste a fulanito sin herencia? Por ejemplo, es decir, aquí de lo que se trata es ya de las intenciones del sujeto. A lo mejor el sujeto ni siquiera fue consciente de eso y por tanto no tuve la intención de dejar a fulanito sin herencia, pero digamos que en el caso de que no lo hiciera, siempre puede responder no sabía que lo estaba haciendo. Bien, es difícil pensar en este caso, ¿no? Algo de este modo, pero podemos forzar el ejemplo hasta este punto, ¿no? O porque has llamado un taxi. Hay un momento en el texto, esto viene mucho después, viene al final del texto, en que ella da una lista de cosas que se pueden realizar intencionalmente y no intencionalmente. Y cosas, finalmente, otra lista de cosas, de acciones, que el sujeto difícilmente puede realizar de una forma que no es intencional. Entonces, voy rápidamente a esa lista final del texto que está en la página concretamente 146. Entonces, en la página 146 verán que hay una lista de cosas, la de la izquierda, de cosas que se pueden hacer tanto intencional como no intencionalmente. Es decir, alguien puede tener la intención de realizarlas o pueden ser acciones que el sujeto realiza pero sin tener la intención propiamente de realizarlas. Por ejemplo, entrometerse o, por ejemplo, ofender. Claro está que ofender, por ejemplo, es algo que uno puede realizar diciendo algo, profiriendo unas palabras que profiere uno intencionalmente, pero sin tener la intención de que al pronunciarlas esté ofendiendo a nadie en particular. Entonces, claramente, ofender cae dentro de esta parte de la lista, que es la parte de la izquierda, de estas dos listas es la de la izquierda, digamos, de acciones que uno puede realizar tanto intencionalmente como intencionalmente. Entonces, abandonar o dejar solo sería otro caso. Encender o apagar, por ejemplo, la luz de una habitación, uno lo puede hacer intencionalmente, pero también uno lo puede hacer sin querer, simplemente, por ejemplo, apoyándose en la pared, acciono el interruptor de forma tal que apago la luz, pero lo hago sin ser consciente de ello, lo hago sin tener la intención de realizarlo. Sin embargo, la lista de la derecha, digamos, es una lista de cosas que uno puede realizar no de otra manera o que se pueden, digamos, muy difícilmente imaginar como acciones no intencionales. Por tanto, para esta segunda lista de acciones, parece que ya no cabe la posibilidad de realizarlas intencionalmente, no intencionalmente, sino que solo las podría hacer uno realmente de forma intencional. Por ejemplo, telefonear, ¿no? Es decir, naturalmente Anscombe no conoció los teléfonos móviles, a lo mejor si los hubiera conocido, podría haber puesto telefonear en la parte izquierda de la lista, porque telefonear a alguien es algo que actualmente podemos hacer sin querer, porque el móvil, digamos, se acciona fácilmente y hacemos una llamada sin querer, ¿no? Pero obviamente, dado que la acción de telefonear antes, en la época de Anscombe, implicaba pues marcar un número repetidamente uno por uno, ¿no? Cada cifra individualmente,
descolgar el teléfono, etcétera, parece que era muy difícil pensar esta acción de una manera que no fuera intencional. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, agacharse o saludar, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, saludar es un ejemplo que evidentemente podría considerarse problemático inicialmente, porque imaginen ustedes a alguien que mueve la mano en una cierta dirección, de una cierta manera, de forma tal que el que lo ve de lejos a uno le podría dar la impresión de que le está saludando a uno, y cuando no es verdad, realmente esa persona no está saludando. Efectivamente, o la está saludando o no la está saludando. Parece que saludar a alguien involucra ya de algún modo tener la intención de hacerlo, porque si no, lo que uno está haciendo es haciendo un gesto como de saludo, pero que realmente no es saludar, porque es una acción, digamos, refleja un movimiento de otro tipo, digamos, que el otro sujeto interpreta como saludo, pero que no es un saludo. Es decir, hay una diferencia aquí, no tanto entre el saludar entendido como acción no intencional o acción intencional, sino como la idea es que el saludo es realmente una acción, es un saludo o no es un saludo. Lo que sí puede ser es que se interprete de distintas maneras por parte de un sujeto, es decir, algo que no es un saludo interpretado incorrectamente como un saludo. Eh, o al revés, es decir, un caso en el que alguien está saludando a alguien y yo lo interpreto incorrectamente como un gesto, pero que no es de saludo, sino que es un gesto que ha hecho, no me estaba saludando a mí realmente. Estos son casos perfectamente posibles y digamos, habituales o más habituales de lo que parecen. Es decir, por ejemplo, si tenemos razones para sospechar que el sujeto en cuestión realmente nos tenga en cuenta o nos quiera saludar, a lo mejor un saludo realmente, lo que es realmente un saludo, lo interpretamos como algo que no es propiamente un saludo. Vamos a ver, por ejemplo, finalmente, ya hablaré quizás de esta lista más adelante en su momento, porque está en un momento muy avanzado del texto, pero simplemente los dos últimos casos de la lista de la derecha, que son casarse y contratar. Obviamente, firmar un contrato o casarse son acciones que difícilmente uno no podría realizar, digamos, no intencionalmente. Y bueno, ustedes podrían decir, pero bueno, había casos de gente que se casaba en Las Vegas, ¿verdad? Después de una noche de borrachera y no sabía muy bien lo que estaba haciendo ni con quién se casaba. Eso puede suceder, obviamente, pero son casos, digamos, límites, casos estrambóticos, quizás no tan estrambóticos, porque suceden o han sucedido más de lo que a lo mejor uno podría pensar. Pero bueno, incluso en un estado así uno podría decir, bueno, hay una cierta intencionalidad, ¿no? Es decir, pero bueno, uno podría aceptar que esto es un caso que podría discutirse. Pero difícilmente, el punto es de Anscombe, el punto de ella es que difícilmente estos casos puedan considerarse realmente como casos en los que es posible realizar las acciones no intencionalmente. Digamos, este es un poco el punto de ella que podemos discutir, obviamente, pero es el punto de ella. Entonces, volvemos entonces al punto que nos ocupaba, que es el punto concretamente, digamos, el punto del párrafo 6. Para volver un poco a lo que concretamente a la página 52. Para volver a lo que estaba diciendo del texto de Wiseman, la página 79 del texto de Wiseman, si ustedes van a él, lo que ella hace ahí es distinguir, en base a lo que la propia Anscombe establece, una distinción entre 4 tipos de movimientos-acciones. El primero sería, decíamos, los movimientos involuntarios, de los que Anscombe pone varios ejemplos. El movimiento peristáltico de los intestinos sería un ejemplo que uno conoce por observación. Esta distinción de conocer por observación, no por observación, o de una manera que no recurre a la observación, viene a partir del parágrafo 8, por tanto está más avanzado en el texto, pero me parece importante
digamos, remitirnos aquí ahora a esa distinción. La siguiente sería la de las, digamos, lo que serían, digamos, acciones involuntarias que son, digamos, las que se producen por causas mentales. Por ejemplo, el sobresalto, que es aquí el ejemplo que ella está poniendo de la taza, sería de este tipo. Es decir, esto no sería una acción intencional para Anscombe, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, es lo que estábamos diciendo de la causa mental en este caso versus la intención de realizar una acción. Aquí no ha habido realmente intención de volcar la taza. Es algo que ha sucedido como consecuencia de una reacción prácticamente automática e inconsciente del sujeto. Por tanto, digamos, es lo que en esa página 79 del texto de Rachel Wiseman distingue como un segundo tipo de movimiento o acción que no realmente no es voluntaria y tampoco es intencional. Movimiento típicamente involuntario que puede ser una reacción física sin más, ¿no? Automática, ¿no? Un tipo de reacción, de acto reflejo, si ustedes quieren. El tercer tipo sería propiamente de movimiento-acción, en este caso acción, propiamente sería el caso de la acción intencional, que forma parte de lo que no se conoce por observación, sino directamente el sujeto agente tiene un conocimiento directo sobre él sin necesidad de recurrir para nada ni a la inferencia ni a la observación, pero además es algo que no, digamos, es un tipo de acción para los que cabe una pregunta ¿por qué? Que esta pregunta queda anulada en el anterior caso, es decir, de los movimientos involuntarios. Realmente no hay una respuesta en el sentido relevante a una pregunta ¿por qué? En el sentido de la intención, de la razón para actuar. Y el cuarto tipo de acción es lo que podríamos llamar la acción involuntaria, pero que no es intencional porque no hay, digamos, una razón para actuar de esa manera. Pero eso no quita que sea voluntaria, ¿no? Digamos, ese es el caso de que de algo que es una acción, digamos, un movimiento que no se conoce por observación, al igual que la acción intencional, y además no se anula la pregunta ¿por qué? Porque realmente la pregunta puede realizarse con sentido en estos casos, pero lo que ocurre es que no hay un motivo realmente, no hay una acción detrás, es decir, el sujeto lo hace sin más, digamos, sin ninguna razón aparente. Bueno, ni aparente ni conocida del sujeto, ¿no? Porque si hubiera tal cosa, entonces la acción automáticamente sería intencional. Este sería el cuarto tipo de cosas que distingue ahí en esa página 79 Rachel Wiseman. Entonces, de esos cuatro tipos de cosas que acabo de decir, el tipo este de movimiento que hace tirar la taza de un individuo que se sobresalta al ver algo en la ventana, que le da miedo, que resulta amenazador, es del tipo segundo. Es decir, algo que realmente es un movimiento involuntario. Entonces, todo este pasaje va en la dirección de, bueno, ¿y cuál sería la pregunta relevante aquí? La pregunta relevante a la hora de caracterizarla nos puede llevar prácticamente a un círculo, porque precisamente es el tipo de por qué que buscamos en una explicación de razones y no de causas. Entonces, claro, parece que la autora necesita como una caracterización independiente. Para caracterizar mejor, digamos, el tipo de pregunta, por qué relevante que se requiere aquí, en el siguiente pasaje ella lo que hace es, ya nos vamos con esto al parágrafo 7, digamos, nos vamos a los casos en que queda anulada, según ella, la pregunta ¿por qué? Y eso mostraría que en esos casos no se trata de acciones intencionales. Si eso es posible, digamos, entonces estaríamos claramente ante casos de acciones no intencionales. Entonces, con esto pasamos
prácticamente al parágrafo 8. El parágrafo 7, bueno, hay algunas cuestiones aquí que aparecen en relación con todavía con el parágrafo 6, porque aquí se habla todavía efectivamente, no, estábamos en el parágrafo 5, me estaba equivocando, tenemos todavía que pasar por el parágrafo 6, donde se niega a la aplicación de la pregunta ¿por qué? Dice ahí Anscombe, si se responde no sabía que lo estuviera haciendo. Es decir, ese no ser consciente de que uno está haciendo algo al realizar cierta acción indica que bajo esa descripción la acción es no intencional. Como en el caso, por ejemplo, del sombrero aplastado o del codazo. Es decir, el caso del sombrero aplastado es un caso en el que efectivamente el sujeto, hay una descripción de la acción bajo la cual esa acción es intencional, la de sentarse, y en la silla el sujeto es perfectamente consciente de estar sentándose en la silla, se sienta pues, para descansar o para escribir una carta, por ejemplo. Bien, y entonces en el caso del codazo lo mismo, es decir, el caso del codazo es un caso en el que no somos conscientes de estar dando un codazo a nadie, estamos desplazando el brazo de una manera pues para, por ejemplo, agarrarnos a algo y al hacerlo damos el codazo. Entonces la acción es la misma, son dos descripciones verdaderas de la misma acción, pero nosotros no somos conscientes nada más que de la primera. Entonces, anulamos la pregunta ¿por qué? En este caso, cuando decimos no nos habíamos apercibido de, acabo de darme cuenta de, o no era mi intención real. Todas estas son maneras de anular la pregunta ¿por qué? Y esto es lo que muestra verdaderamente para Anscombe que bajo esa descripción la acción no resulta intencional. Entonces, bien, entonces repito, se niega la aplicación de la pregunta ¿por qué? Si se responde, no sabía que lo estuviera haciendo, ¿no? Como en el caso del sombrero aplastado. En tal caso, al negar la aplicabilidad, se está diciendo que la acción no fue intencional. Fue, digamos, involuntaria, ¿no? Aquí realmente podemos también emplear la palabra involuntario, porque describimos también correctamente la acción de esta forma, al calificarla de no involuntaria, de no voluntaria. Una misma acción, por tanto, recuérdese que puede tener muchas, de hecho, descripciones válidas, pero en general el agente solo reconocerá la acción en cuestión bajo algunas de estas descripciones y no bajo otras. Y serán las primeras, las descripciones que él reconocerá como realmente válidas de esa acción, modos de describir la acción que sí resulten modos en que la acción se descubre como intencional, ¿no? Aquí hay que apelar otra vez a la cuestión de la intencionalidad que decía antes, ¿no? No de la intencionalidad, sino de la intencionalidad. Esto tiene que ver con algo que saldrá después en la página 77 del libro de Anscombe. Bien, entonces, si me permiten ir, digamos, a ese párrafo 6 del libro, estoy realmente buscando ese pasaje donde ella habla ya de todas estas cosas, y esto es a partir de la página 53, cuando dice, pues, para aclarar la solución propuesta de que las acciones intencionales son aquellas a las que puede aplicarse algunos de los sentidos de la pregunta ¿por qué?, expondré este sentido, simultáneamente presentaré casos en que esa pregunta no es aplicable. Entonces, aquí es cuando comienza a hablar de todos estos casos, digamos, la respuesta no estaba pensando en lo que hacía, vuelve inaplicable la pregunta, es decir, simplemente uno no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Esa réplica no es en realidad una prueba, sino una afirmación de que la pregunta ¿por qué lo hiciste?, en el sentido que nos interesa, no tiene aplicación.
No es creíble una respuesta de este tipo en todos los casos. Por ejemplo, le preguntamos, si le preguntamos a una persona que está cortando una tabla por qué lo hace y nos responde no sabía que estuviera cortando una tabla, tendríamos que averiguar qué quiso decir, porque es un poco raro, ciertamente. Es posible que la persona no conociera la palabra tabla de antemano y decidiera expresarlo de esta manera, es decir, de algún modo sería una manera alambicada de decir no sabía que lo que estoy cortando realmente se llama una tabla, ¿no? Bueno, en fin, esto es un poco raro, pero es una manera de explicar o hacer racional por qué alguien podía dar esa respuesta. En este caso, porque la acción difícilmente se puede o se podría considerar como no intencional. Voy a pausar esto un momento para conectar el ordenador, que se me está yendo la batería. Bien, como señal de perdón, de este carácter intencional, no intencional, intencional con S, ¿sí? Y en relación precisamente con este ejemplo de la tabla, dado que es muy poco probable que este señor, al serrar con un serrucho, digamos, la tabla esta, no sepa. Es posible que no sepa que eso se llama una tabla, pero lo que no es posible seguramente es que la acción realmente del sujeto no sea intencional. Por tanto, habrá alguna descripción que el sujeto reconozca y que sea consciente de estar realizando al realizar esa acción que realiza. Entonces, en relación con esto, dice Anscombe, como una sola acción puede tener muchas descripciones distintas, aquí es donde se vuelve, digamos, se vuelve a considerar este punto tan importante de que, digamos, una misma acción tiene varias descripciones válidas. Esto juega un papel muy importante a lo largo de todo el libro, digamos que no se le puede escapar a nadie que lo lea con atención, por supuesto. Dice, como una sola acción puede tener muchas descripciones distintas, por ejemplo, aserrar una tabla, aserrar caoba, aserrar una de las tablas de Pérez, hacer rechinar el serrucho, sacar mucho serrín, y así sucesivamente, es importante señalar que un hombre puede saber que está haciendo una cosa según una descripción, pero no según otra. No siempre sucede que sabe parte de lo que hace y no sabe otra parte. Por ejemplo, puede saber que está aserrando, pero no que está produciendo chirridos con el serrucho. Digamos, aunque es, en fin, otro ejemplo extraño de que esto pueda ser así, bueno, podría ser perfectamente. Un sujeto puede no ser consciente de lo segundo, aunque sí de lo primero. Puede saber que está aserrando una tabla, pero no que esté aserrando, por ejemplo, una tabla de caoba o de Pérez. Es decir, entonces, bajo la descripción aserrar una tabla de Pérez, la acción sería no intencional. El sujeto no tiene la intención de aserrar una tabla de Pérez, ¿no? Por esta razón, la afirmación de que una persona sabe o hace X no implica la afirmación de que en lo concerniente, digamos, en lo concerniente, aquí está la cuestión de la intencionalidad, ¿no? En lo concerniente a cualquier otro aspecto de su realización de X, la persona sepa que lo lleve a cabo. Por lo tanto, decir que un hombre sabe que realiza X es dar la descripción de lo que hace con la cual él lo reconoce. Así pues, cuando una persona dice que no sabía que estaba haciendo X y en consecuencia continúa diciendo esto ya en la página 55, afirma que la pregunta ¿por qué? Es inaplicable, no siempre se le puede cuestionar la veracidad de su respuesta por el hecho de que haya prestado atención a los actos que ella misma estaba ejecutando y que componen la realización de X. De modo que al realizar una cierta acción es posible que a un sujeto se le escapen, ¿no?, descripciones válidas de esa misma acción que está realizando. Y si esto es así, en la medida que el sujeto sea sincero al pronunciarse de ese modo, la acción bajo tal descripción no será intencional, ¿no? Bien, también es evidente que negamos la aplicación de la pregunta ¿por qué? Si decimos que fue involuntario. Es decir, esto es otra manera de negar la pregunta ¿por qué?
la pertinencia de la pregunta ¿por qué? Cuando decimos, no, el codazo, no fue involuntario. Pero no puedo utilizar lo anterior según quedó expresado porque resulta demasiado obvio que el concepto de lo involuntario abarca exactamente las nociones del tipo que debería elucidar la investigación filosófica sobre la intención, de manera que si lo hiciéramos de este modo exclusivamente, pues la caracterización no sería válida porque sería circular, en fin, a menos que expliquemos la diferencia entre voluntario e involuntario de otro modo distinto, pues difícilmente podríamos caracterizar la intención de un modo completo de esta forma. En este punto, mediante una digresión momentánea, quisiera refutar la creencia popular de que los términos voluntario e involuntario se emplean apropiadamente solo cuando una persona ha realizado un acto ingobernable. Si alguien se siente atraído por esta concepción, debería pensar que a los fisiólogos les interesa la acción voluntaria y que no asignan un sentido técnico especial al término. Si les preguntamos cuál es su criterio de diferenciación, responderán que cuando se trata de un ser humano adulto lo interrogarán y cuando se trata de un animal considerarán los movimientos mediante los cuales intenta, por ejemplo, conseguir, digamos, comida. En otras palabras, el movimiento que hace un perro al erguir las orejas ante un ruido repentino no se usaría como ejemplo. Esto no quiere decir que los fisiólogos se interesen en toda descripción de las acciones en las que se puede considerar la voluntad, solo están interesados, desde luego, en los movimientos corporales. También es fácil confundirse por el hecho de que involuntario no signifique simplemente no voluntario. En realidad, este par de conceptos se presta a muchos equívocos. Consideremos los 4 ejemplos siguientes sobre lo involuntario. Este es un pasaje muy famoso digamos, me voy a detener un poco en él. Estos 4 ejemplos son los siguientes. Están en la página 56, numerados de A o nombrados de A con las letras A minúscula a D minúscula. El movimiento peristáltico de los intestinos, el espasmo sacudida del cuerpo que en ocasiones se produce cuando uno está a punto de dormirse. El ejemplo consistente en la descripción retiró la mano con un movimiento involuntario de repulsión. Y el último ejemplo, el bien involuntario que le hice con el acto mediante el cual pensaba perjudicarlo. Es decir, ante estos 2 últimos ejemplos, que son lingüísticos, porque está dando una descripción lingüística, ¿de qué manera voy a introducir el fue involuntario como una forma de anular la pregunta por qué, empleada en el sentido especial que quiero elucidar, ¿no? Del porqué, de razones, ¿no? Siendo que el propósito de la elucidación es dar cuenta del concepto de intencional. Obviamente no puedo hacerlo, sin embargo existe una clase de fenómenos que están englobados bajo el concepto involuntario y que es posible introducir sin la formulación de preguntas ni la suposición de que se comprenden las nociones del tipo que precisamente me propongo investigar. Digamos que en ambos casos estamos hablando de movimientos involuntarios de un sujeto. Bueno, en el tercer caso estamos hablando de un movimiento involuntario de un sujeto, no controlado por un sujeto. En el otro caso, el bien involuntario que le hice con un acto mediante el cual pensaba perjudicarlo, el acto mismo, bajo la descripción de la que el sujeto es consciente, es voluntario y estaba en la dirección de causar un perjuicio, digamos un daño a un sujeto con el cual ese agente pues tiene una cierta relación. Ahora, resulta que la acción intencional no es satisfecha y en lugar de causarle un daño, le causo un bien. Entonces puedo hablar de que bajo esa descripción la acción es involuntaria porque en este sentido no tuve la voluntad de, tampoco tuve la intención de realizar un bien a ese sujeto, ¿no? Causar un bien a ese sujeto, ¿no? El ejemplo B, sin embargo, es diferente. Pertenece a la clase de movimientos corporales bajo una descripción puramente física. Es decir, en este caso
estamos hablando de un caso muy diferente. La acción es intencional, pero lo que no es intencional es, a través de esa acción, causar un bien en ese sujeto. En el caso del movimiento B, lo que se está nombrando es un movimiento que es enteramente involuntario y, por supuesto, tampoco es intencional. Los tics, los reflejos rotulares, el movimiento del brazo hacia arriba que se observa después de haberlo presionado con fuerza contra una pared, también son ejemplos, digamos, que entran fuera de lo voluntario y de lo intencional, de las dos cosas. Son casos diferentes del primero, porque el primero es un caso simplemente movimiento, digamos, orgánico, incontrolable, digamos, de los intestinos, del que no tenemos en absoluto conciencia, o por lo menos, digamos, no conocemos de la manera en que conocemos otro tipo de movimientos físicos, así sean intencionales o no, pero digamos, este es un caso muy distinto. Obviamente se trata de algo que ni siquiera podría considerarse propiamente una acción de un agente. Es un movimiento de una parte del cuerpo, digamos, de los intestinos en este caso. Bien, entonces, todo esto un poco para allanar el camino hacia el que nos dirigimos, que es caracterizar, digamos, de una forma que no presuponga circularidad, la cuestión de que es una acción intencional. Entonces es peligroso adentrarnos en el terreno de lo voluntario y lo involuntario, porque digamos, podríamos incurrir en ese círculo. Entonces, para evitar ese círculo es cuando ella, en el siguiente párrafo, el 8, digamos, introduce esta segunda característica, que es que la clase de acciones intencionales son las que se conocen o forman parte de la clase de las cosas que se conocen sin observación. Esto es lo que dice aquí. Justamente es preciso describir esta clase de fenómenos sin utilizar nociones como intencional, deseado, o voluntario o involuntario. Ello puede efectuarse de la siguiente manera, es decir, para no recurrir a esto. Primero señalamos una clase particular de cosas que son verdaderas con respecto a un hombre, a saber, la clase de cosas que esa persona sabe sin observación. Por ejemplo, generalmente un hombre conoce la posición de sus miembros sin observarlos. Lo sabe sin observación, porque nada le muestra la posición de sus miembros. No es como si una especie de comezón le indicara que tiene la rodilla reflexionada, o flexionada, mejor dicho, y no extendida. Cuando podemos hablar de sensaciones que describen o se describen independientemente y que en algún sentido constituyen nuestro criterio para hacer un comentario, podemos decir que observamos el objeto del comentario. Pero normalmente este no es el caso cuando sabemos la posición de nuestros miembros y, no obstante, sin pauta alguna podemos indicarla. Pero digo que la sabemos y no simplemente que podemos indicarla porque existe la posibilidad de acertar o equivocarnos. Resulta importante hablar de conocimiento únicamente cuando se presenta un contraste entre él sabe y él cree que sabe. De esta forma, saber, a pesar de que hay una similitud entre señalar la posición de nuestros miembros y localizar el sitio de un dolor, quisiera aclarar que ordinariamente sabemos la posición de nuestros miembros sin observación, pero la capacidad de señalar dónde nos duele no es un ejemplo de algo sabido. Esto no es así, porque la localización del dolor deba ser aceptada por la persona a quien se la señalo, pues podemos imaginar circunstancias en que no se acepte. Si digo que es mi pie y no mi mano lo que está muy lastimado, pero me toco la mano y no temo ni me opongo a que se me manipule el pie con brusquedad, aunque lo sigo señalando como la parte lesionada. Pero en este caso diríamos que resulta difícil adivinar qué quiero significar, mientras que si alguien afirma que su pierna está extendida cuando la tiene flexionada, puede ser sorprendente pero no particularmente oscuro. La persona se equivoca en lo que dice, pero no es ininteligible. Por tanto, llamo conocimiento a este tipo de capacidad de expresión y no solamente capacidad de expresión. Es realmente un conocimiento. ¿Qué quiere decir Anscombe con todo este, en fin, un poco enrevesado pasaje? ¿Qué quiere decir concretamente con que la persona sabe, ¿no?, sin observación? Digamos, algo, en este caso, ese campo al que se aplica el conocimiento sin observación puede ser muy amplio.
puede ser referido a acciones intencionales, pero puede ser referido a otras cosas, por ejemplo, que no están fuera del ámbito de las acciones intencionales. Por ejemplo, aquí pone el caso de la posición de los, digamos, de los miembros. Es algo de nuestros miembros, de los miembros de nuestro cuerpo. Es algo que evidentemente no necesitamos observar para llegar a saber, ¿no? Para llegar a conocer. Entonces, realmente... Perdón, tengo que hacer una pausa. Bien, seguimos por tanto con con el comentario de este parágrafo 8, que es más es aparentemente alambicado, pero en realidad no lo es. Digamos que para volver un poco al texto que nos estaba ocupando hace un momento. Bien, esta es una segunda manera, por tanto, de caracterizar las acciones intencionales respecto al hecho de que forman parte de la clase de cosas que se conocen sin observación. Entonces, aquí ella hace un uso de conocimiento, que es lo que está diciendo aquí en la página 57, según el cual tiene sentido emplear la palabra conocimiento o el verbo saber si hay la posibilidad de equivocarse y, por tanto, si existe la distinción entre saber y creer que se sabe. En el caso de un, entre comillas, conocimiento infalible en el que no podemos equivocarnos, como es respecto del dónde nos duele, no dónde tenemos daño, que eso es diferente, sino dónde nos duele, ahí ella no emplearía la palabra propiamente conocimiento. Entonces, por eso dice aquí, a pesar de que hay una similitud entre señalar la posición de nuestros miembros y localizar el sitio de un dolor, quisiera aclarar que ordinariamente sabemos la posición de nuestros miembros sin observación, pero la capacidad de señalar dónde nos duelen no es un ejemplo de algo sabido. Mientras que en el caso de saber dónde están nuestros miembros, es algo en el que nos podemos equivocar realmente. Entonces, por lo menos no es ininteligible, como dice más aquí, más abajo en esta misma página, digamos, podemos equivocarnos cuando alguien afirma que su pierna está extendida y en realidad la tiene flexionada. Puede ser esto sorprendente, pero no es particularmente oscuro. La persona se equivoca en lo que dice, pero no es ininteligible. Hay distintos modos de equivocarse, digamos, en este sentido. Aunque ella no lo cita aquí, por ejemplo, está la conocida ilusión de la mano mágica, en la que, bueno, si ustedes ven eso por internet, verán que es una ilusión típicamente que involucra el conocimiento del lugar donde uno tiene los miembros, en este caso la mano, el antebrazo. Digamos esto, aquí Anscombe todo esto lo dice porque está intentando explicar en qué sentido se puede hablar de conocimiento, de saber aquí, y además sin observación. No recurrimos a la observación, no recurrimos a nuestros sentidos, como si, por ejemplo, ocurre en los casos que ella menciona del movimiento peristáltico de los intestinos, etc. Luego, en las páginas siguientes, cuando, por ejemplo, lo compara con el acto reflejo del movimiento de la rodilla, ahí hay que tener cuidado porque eso es un movimiento involuntario, no intencional, pero ahí sí que eso sí se puede conocer sin observación. Por tanto, cuidado. La clase de cosas que se conocen sin observación, incluso movimientos corporales que se conocen sin observación, es más amplia que la clase de las acciones intencionales, que en particular no se conocen sin observación. Bueno, continúo explicando, por tanto, en otro vídeo. Llegamos al final del segundo vídeo. Nos quedamos aquí en este parágrafo 8 todavía.